Hola nuevamente. En esta cápsula voy a explicar el primer método determinista implícito ya a un nivel un poquito más en detalle, que se titula función de distancias con signo, abreviado como FDS. Este es un método que nos va a servir para construir modelos geológicos, pero tiene una limitación que solamente puede trabajar sobre variables que tengan dos categorías. Es decir, por ejemplo, si queremos crear un modelo de estéril mineral, este método nos serviría. O si queremos, por ejemplo, trabajar sobre una litología donde únicamente hay dos tipos de roca, también nos serviría. Pero ya vemos un gran problema, una gran limitación, dado que normalmente cuando trabajamos sobre un atributo geológico o petrofísico, queremos llegar a construir un modelo sobre ese atributo, normalmente tienen más de dos categorías. Inclusive hay algunos atributos, dependiendo el contexto geológico, del tipo de depósito, donde podríamos tener hasta más de 10 categorías por atributo. Pero es importante el conocerlo, el saber cómo funciona, el conocer sus principios, dado que otros métodos que sí se aplican para múltiples categorías utilizan la misma base que este que voy a pasar a explicar el día de hoy. He querido dejar en 4 puntos cuál es el proceso que conlleva el modelado a través de una función de distancia con signo. El primer paso es que se debe codificar la variable categórica geológica de forma binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensamos en una roca A como principal y una roca B como secundaria, independiente del nombre que tenga este tipo de roca, le vamos a asignar un valor numérico. Entonces la roca principal, en este caso la roca A, va a tener un valor numérico 1 y la roca B o secundaria va a tener un valor numérico 0. Bien, eso es lo primero. Codificar entonces la variable categórica y asignarle un valor 1 o 0. Y acá dice que ha de considerar que esta función solo es aplicable sobre una variable con dos categorías, que era la limitación que les estaba comentando en principio. Sin embargo, es extensible a múltiples categorías en su forma denominada función de distancias con signo múltiple. Esta es una función que vamos a ver más adelante, entonces no se preocupen que, como digo, los principios y las bases de esta función luego la vamos a poder llevar a través de algunos cambios a trabajar con múltiples categorías. Entonces, si se fijan en esta expresión, dice que el indicador en la posición U, alfa, va a ser igual a 1 si es que la variable categórica en esa ubicación está dentro de la roca principal, y 0 si es que está fuera de esa roca principal. Repito, nosotros vamos a tener una variable codificada de la variable categórica, la cual va a recibir un valor 1 si es que la observación, la medición en esa muestra está dentro de la zona A, dentro de mi roca principal en este caso. Y si está fuera, va a recibir un valor igual a 0. Si pensamos en sondaje o en compósito, después de esta primera codificación, únicamente vamos a tener valores 1 o 0 en todos esos compósitos y no vamos a tener un nombre del tipo de roca. El primer paso, codificación. Esto es bastante sencillo porque en este caso solamente trabajamos con dos categorías. Entonces, es o no es. Luego, el segundo paso es calcular las distancias entre las unidades geológicas contrapuestas. Por ejemplo, si la muestra corresponde a la unidad A, la distancia tomará un signo negativo, y si es que no corresponde a la unidad A, va a tomar un valor positivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener en un sondaje, como decía anteriormente,
valores 0 y 1. Vamos a tener valores 1 si es roca A y vamos a tener valor 0 si es roca B. Entonces vamos a calcular las distancias que existen, por ejemplo, entre la roca A y la roca B, las distancias más cercanas hacia la categoría contrapuesta. Y esas distancias le vamos a asignar un valor negativo si es que el punto de partida está dentro de la roca A, de la unidad principal o de la variable codificada como valor 1. Y va a recibir un valor positivo si es que parte desde la roca secundaria o aquella categoría codificada con un valor 0. ¿Ok? De todas formas, nosotros vamos a ver un ejercicio posterior, les explique los 4 pasos de esta metodología y esto va a quedar muchísimo más claro. El tercer paso consiste, dice, en la interpolación de las distancias calculadas. Entendamos que en un principio la variable estaba con su respectivo categoría o descripción, ya sea roca A o roca B. Posteriormente se codificó, tomó un valor 0 o 1 y ahora ya esos valores 0 o 1 están expresados en formas de distancia. Y hay distancias negativas y hay distancias positivas. Entonces, luego lo que se hace es que se genera una malla, una matriz bidimensional o tridimensional, dependiendo el ambiente, ¿sí? Y se realiza una interpolación espacial, que puede ser con una función de base radial, puede ser con un Kriging ordinario o con cualquier otro tipo de interpolador que cumpla con la característica de ser exacto. Inclusive el inverso de la distancia, dice, ¿ya? Que es un método únicamente geométrico. Entonces acá uno podría también hasta innovar y probar distintos interpoladores espaciales en este tercer paso. Entonces vamos a entender que el resultado del tercer paso, acá se ve la expresión de el Kriging ordinario de un estimador geoestadístico. El resultado va a ser una matriz estimada de distancia o un modelo de bloques estimados de distancia. Y en ciertos lugares, en ciertas celdas, en ciertos puntos, en ciertos bloques, dependiendo, como digo, el ambiente en el que se está trabajando, van a haber existido valores iguales a 0. Por ende, aquellos valores iguales a 0 son los que van a delimitar la unidad principal, en este caso la roca A. Por ende, luego y finalmente en el punto 4 se codifican las distancias estimadas como un indicador estimado en la posición 1, donde va a ser 1 si la distancia estimada es menor o igual a 0, o va a ser codificado con el valor 0 en caso de que la distancia estimada sea mayor a 0. ¿Se entiende? Entonces con estos 4 pasos nosotros podemos construir un modelo geológico para 2 categorías, que es la limitación, donde inicialmente se codifica la variable categórica, se transforma en una variable binaria, posteriormente se determinan las distancias en la muestra, tomando valores negativos o positivos según la posición de la medición. En tercer lugar se genera una malla o un modelo 3D donde se realiza una estimación a través de una interpolación espacial. Y finalmente se codifican las estimaciones que son distancias estimadas, donde vuelve a tener un valor binario 1 o 0, es decir, o es roca A o es roca B. Por ende, si se fijan, no es muy complejo el método, es bastante fácil de entender y eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo manual. Acá se ve que hay 2 sondajes que están distanciados a un valor estándar, si se fijan, a 10 metros. Compósitos mineral estéril, donde estéril son las X de color azul y mineral son las de color rojo. Entonces yo puedo ver que en el sondaje 1 los 2 primeros compósitos son estéril, después los
4 que siguen son mineral y los 2 últimos son también de estéril. Y el sondaje mide 70 metros. Y el compósito tiene una regularización a 10 metros. Y en el sondaje 2 pasa lo mismo. Los 2 primeros son estériles, después los 2 segundos son mineral y los 4 últimos también son estériles. Entonces, si seguimos la metodología de la función de distancia por signo, que es determinista implícita, lo primero que tenemos que hacer, como veíamos, es la codificación, el paso 1. Entonces va a tomar un valor 1 si la variable z en la posición u alfa está dentro de mi roca principal o de mi categoría principal. En este caso, nosotros determinamos que la categoría principal es el mineral. Entonces va a tomar 1 cuando la medición sea mineral. ¿Se fijan? Va a ser 0 cuando es estéril, va a ser 1 cuando es mineral. Bastante sencillo, ¿se fijan? Yo vuelvo. Los 2 primeros compósitos eran estériles, después los 4 siguientes mineral y los 2 últimos del sondaje 1 estéril. Entonces tenemos los 2 primeros con valores 0, los 4 que siguen con valor 1 y los 2 últimos con valor 0. Lo mismo con el sondaje 2. Esa es simplemente la codificación, paso 1. El paso 2 es asignar una distancia entre las categorías contrapuestas. Entonces, si yo me posiciono acá, en este compósito que parte en el sondaje 1 a una distancia de 0 metros, y voy hacia el compósito más cercano, que en este caso va a estar en el mismo sondaje, voy a bajar 10 metros, 20 metros, y ahí voy a encontrar el mineral. Por ende, este primer compósito estaba codificado con un valor 0, ahora va a tener un valor de distancia igual a 20 metros, dado que se encuentra a 20 metros del mineral, que es su categoría contrapuesta. Y va a tomar un valor positivo, porque si se fijan acá, dice que la distancia en la posición sub 0 va a ser o positiva si el valor codificado es igual a 0. ¿Okay? Y como este estaba codificado en 0, por ende, asumo un valor de distancia positivo. Voy al segundo compósito y esta ahora se encuentra a 10 metros, un poco más cerca, de la categoría contrapuesta. Como también estaba codificado con valor 0, tomó una distancia de 10 metros, pero también positiva. Ahora me voy al primer compósito de mineral y este está a 10 metros también de su categoría contrapuesta, que vendría a ser este compósito de acá arriba. Pero como este está codificado con un valor 1, su distancia va a ser negativa. Me voy al segundo compósito de mineral, este está a 20 metros del estéril, negativo. Me voy al tercer compósito de mineral, ahora si se fijan estoy más cerca del compósito de abajo, de estéril, que el de arriba, por ende tomo siempre el valor de distancia de la medida contrapuesta más cercana. Por ende, este segundo paso, que es la asignación de la distancia, funciona de esta manera. ¿Okay? Se le asignan distancias, ya sean positivas o negativas, según si están dentro o fuera de la categoría principal, en todos los compósitos en este caso, o en todas las mediciones o las observaciones. Se hace para todos los datos. Bien, en este ejemplo lo vemos más o menos sencillo porque las distancias están en una misma dirección, pero obviamente van a haber casos donde calcular las distancias no sea tan fácil o tan visual como lo vemos acá, pero entendamos que en este primer ejemplo la idea es demostrar cómo funciona el formulismo que presenta el método. ¿Ya? Bueno, vamos al paso número 3, que viene a ser ahora la interpolación. Y acá deberíamos tener interpolaciones en toda una red, en toda una matriz 2D, pero para temas de entendimiento de que acá nosotros buscamos generar un contorno para el mineral y para el estéril, acá justamente en estos puntos naranjos es donde van a estimarse puntos con valores 0.
¿Y por qué? Fíjense en la fórmula del estimador. Acá se presenta como una sumatoria entre los valores conocidos, asignándole un peso, una ponderación. Entonces esa combinación lineal del valor medido, en este caso, si se fijan, yo estoy estimando en este punto, tengo cercano un valor 10 y un valor menos 10. Por ende, si le asigno un peso igualitario a estos dos valores, me voy a encontrar con una interpolación que resulta en cero. Entonces, en este ejemplo, estoy asumiendo que justo en el medio de donde está el compósito de estéril y de mineral, voy a resultar en un valor cero. Y decíamos que cuando están los valores cero, nosotros empezamos a contornear, empezamos a generar una forma justamente a partir de esos valores cero. En este caso, el mineral se presentaría con esta forma geométrica. Explicando un poquito esto del tercer paso, la interpolación, si se fijan, acá está el punto estimar, y acá tengo una observación de estéril con una distancia asignada de 10 metros, y abajo tengo un compósito de mineral al cual se le asignó una distancia de menos 10. Entonces, en este lugar central, asumiendo que la ponderación va a ser únicamente por distancia, como están a la misma distancia ambas mediciones del punto estimar, ambas van a tener el mismo peso de 0.5, y al multiplicar 10 por 0,5 más menos 10 por 0,5, obtengo un resultado de 0. Entonces justamente en este punto va a ir marcando la forma de la categoría principal en este ejemplo. Y el cuarto paso sería entonces la codificación, una nueva codificación donde todos los valores que sean menores a 0, menores o iguales a 0, van a ser considerados como la categoría principal, en este caso mineral, y los que estén por arriba de 0 van a tener una codificación igual a 0, que va a ser el representativo del estéril. Este sería el resultado del modelo mineral estéril en este ejemplo a través de dos sondajes. Bien, acá Silva Moureira en el 2015, este es esta es una tesis, ¿ya? La voy a dejar acá también colgada en esta cápsula para que la descarguen. Él muestra justamente el modelamiento implícito a través de la función de distancia con signo. Dice: tres pasos fundamentales que resumen el modelado geológico implícito es a la izquierda, las muestras en el plano X y Y, este-oeste y norte-sur, marcadas con la distancia con signo de distancia. O sea, acá en A, en la figura en A, tenemos una serie de observaciones y acá ya están asignadas sus distancias. Entonces, si se fijan, en algunos lados hay distancia con valores positivos y en otros hay distancia con valores negativos. Es decir, este menos 73, por ejemplo, correspondía a la unidad principal y este 112 a la unidad secundaria. Luego dice que a la derecha se ve ya las distancias estimadas por Kriging ordinario. Para quien no conoce, Kriging ordinario es un interpolador espacial geoestadístico. Podría después de esta clase quizá colocar algo sobre este interpolador, que lo hemos visto que ocupan los software, y en este ejemplo, para quien no lo conoce, lo pueda repasar, y para quien lo conozca, quizá lo vuelva a revisar, lo vuelva a ver, por ahí puede encontrarse con algo interesante. Pero en fin, en la figura B vemos que se genera una red de puntos y se estima en lugares obviamente no muestreados, donde no se presenta una medición para la variable, y en esos lugares se va a estimar en función obviamente a las muestras, a los valores de distancia de las muestras y a ciertas restricciones, cierta configuración que se le va a dar al CRI. Y en la parte C ya se ve la codificación, el último paso, donde se crea este cuerpo para la categoría principal y en blanco la categoría secundaria.
Entonces acá podemos ver un ejemplo en dos dimensiones de lo que estábamos viendo anteriormente. Acá se salta el primer paso de codificar la variable, pero se entiende a que está el paso 2, el paso 3 y el paso 4. El Kriging ordinario, como decía anteriormente, para quien no lo ha visto o no lo conoce, no lo ha estudiado, es un estimador o un interpolador espacial geoestadístico que utiliza una función de semivarianza, que se conoce normalmente como semivariograma, donde determina la continuidad de la variable en el espacio. En este caso, a las distancias se le aplica el semivariograma, ve si es que hay isotropía o anisotropía, si hay alguna dirección de mayor continuidad o no, y se modela la continuidad espacial. Y a partir de esa modelación estructural a nivel espacial, se alimenta el estimador que es el Kriging ordinario y se genera este mapa, digámoslo así, de distancias estimadas con distintos colores para luego codificarse. Entonces quizás por ahí sea bueno el poder explicar en particular este interpolador espacial, ya que es uno de los que más se emplea en este método de modelación implícita. ¿Ok? Entonces voy a dejar una cápsula a continuación de esta, explicando un poquito cómo funciona el Kriging ordinario. Y acá hay otro ejemplo. Si se fijan, este es un caso está la coordenada este, oeste, en horizontal y en vertical la elevación, donde hay también 5 sondajes. Y en estos sondajes hay un valor 0, que está en azul, que vamos a entender que es el estéril, y en rojo el mineral. Entonces acá se hace lo mismo, se utiliza el método de función de distancia con signo, es un caso binario, y en vez de utilizar Kriging ordinario, se utiliza otro interpolador, que es una función de base radial, pero la función de base radial puede ser o multicuadrática, o lineal, o gaussiana, y de hecho tiene otras derivaciones. Entonces acá podemos entender que es flexible el método de modelación implícita por distancia por signo, porque se puede utilizar cualquier tipo de interpolador exacto, no únicamente Kriging ordinario, sino que también se puede utilizar una función de base radial, un inverso de distancia, un vecino más cercano, etc. Y podemos ver que al utilizar tres interpoladores distintos, los resultados del modelo geológico también van a ser distintos. ¿Ya? Pues acá igual hay una pequeña apertura en donde se podría profundizar quizá algún estudio donde se determine o se busque evaluar cuáles son los mejores interpoladores espaciales que convendrían para hacer un modelo geológico binario. Y acá ya también se ve un ejemplo en 3 dimensiones con el mismo método de función de distancia con signo. También este está en la tesis de Maureira y es la misma metodología, es exactamente los mismos pasos, los 4 pasos que les mostraba anteriormente: codificar, asignar distancia, interpolar y volver a codificar, pero en 3 dimensiones. ¿Okay? Y si se fijan, las formas de estos sólidos que resultan de la modelación implícita son bastante complejos, o sea, es decir, se pueden ajustar a formas bastante complejas. ¿Okay? Acá dice que un ejemplo de un modelo geológico basado en la interpolación de valores de función de distancia con signo. A la izquierda la configuración espacial de las muestras, a la derecha el modelo alámbrico resultante después de realizar la interpolación y, ojo, la codificación. Entonces vamos a quedar hasta acá en esta cápsula. Voy a dejarle algunas lecturas respecto a este tema y vamos a seguir avanzando para colocar en práctica esta misma función implícita e irla tomando como principio para otras que
derivando esta son un poquitito más compleja, pero no mucho es la variación. Gracias por su atención.